Buenas hermanos, gracias por estar aquí viendo este video. Les voy a explicar una verdad de por qué Pablo repite lo que dijo en el versículo anterior en este versículo ahora. Y por qué es importante de que lo repita. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, es plenaria, cada palabra es inspirada por Dios, y también todo contexto de palabras y toda la Biblia es inspirada, es completa, inspirada de Dios, hermanos. Por eso es importante ver el porqué de este versículo también. No solo hay que decir, porque Pablo lo repitió en el versículo anterior, vamos a pasar por alto este versículo. No, hay que ver todo. Y bueno, y es por algo, y vamos a ver por qué. Es una gloriosa verdad lo que va a decir este versículo, hermanos, y que nosotros tenemos que apropiarnos de eso. Pero antes, hermanos, vamos a tener una palabra de oración para introducirnos a este texto y a esta predicación. Padre Celestial, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye y nos guía a la verdad. Y una verdad, Señor, inconmensurable, rica en todo, Señor, para que nosotros vivamos una vida de libertad. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Aquí, hermano, Pablo te quiere, por así decirlo, martillar la verdadera verdad, el evangelio. Pero lo hace porque no tenían martillado, no tenían clavado el verdadero evangelio en sus vidas, hermanos. Tú tienes clavado el evangelio en tu vida de tal manera que vos sabés cuál es ese evangelio, hermano. O dices, no, yo soy humilde, no quiero ser muy pretencioso en decir que yo ya sé lo que es el evangelio. Es cierto, no hay que ser por un lado muy pretencioso en decir, yo ya alcancé todos los límites de lo que es el evangelio. Yo ya sé todas las riquezas que puedo encontrar en Cristo, ¿no, hermanos? Porque nosotros nos vamos santificando y cada vez más vamos a conociendo más riquezas, porque es inconmensurables riquezas del evangelio. Pero Pablo quiere aquí que sepas la base, hermanos. Podríamos decirle como Cristóbal Colón se subió en un barco, aunque él quería ir a la India, pero bueno, vamos a sacar esa parte. Él quiso subir en el barco y andó en correcta dirección y descubrió América. Así también el cristiano debe subirse en el correcto barco, debe seguir la correcta dirección para disfrutar de las riquezas en Cristo, disfrutar de América. La tierra de los sueños, chiste. Y entonces hay que subirse al correcto barco. Pero si te subes en un incorrecto barco, vas a desembocar en un tifón, vas a desembocar en una isla de la Calavera, o vas a desembocar en una isla donde hay indígenas que te pueden matar. Vas a ir a muchos lugares y no a la correcta dirección. Tienes que saber, no es pretencioso decir, yo sé cómo ir en el correcto barco. No. Hay muchos que tal vez toman el Proverbios, que no sé si está el 24 hoy, que toman fuera de contexto, decir, el camino del hombre es sabio, en sus propios pensamientos, pero su fin es camino de muerte, y lo aplican a creyentes y dicen, mira que vos te crees sabio en tu propia opinión, mira que vos pensás que estás yendo a la correcta dirección, mira que tu camino es camino de muerte si piensas así. No, ahí está tomando el texto fuera de su contexto, entonces es un pretexto. Porque el cristiano ya sabe que está bien. El cristiano ve el evangelio, sabe la base y sabe que su camino no es camino de muerte, el fin no es camino de muerte. Y no es orgulloso y pretencioso decir que va a ir al cielo. No, pues el mismo contexto de la carta aquí, Pablo dice que yo por la fe sé y aguardo la esperanza de justicia por medio del Espíritu, y que se me será otorgada, hermanos. Eso es lo que Pablo sabía, porque sabía que su camino está en Cristo. La base del evangelio es gloriosa, porque a la libertad Cristo nos ha llamado. Eso es libertad. ¿Dónde está la libertad en pensar, si yo me creo que sé, estoy mal, entonces me tengo que ser humilde y decir que no sé nada, porque tal vez sea un camino de muerte? No es pretencioso decir que sé la correcta base del evangelio. Y estos de Galacia estaban re mal enfocados y estaban siendo distorsionados por gente que pensaba
mal, como eso es lo que yo les dije. Le estaban predicando otra cosa. Estaban promoviendo un evangelio de inseguridad y les estaban perturbando y les estaban haciendo inseguros. Ese es el contexto de la carta aquí que yo les estaba predicando estos días. Pablo dice, se salieron de la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, pero sí hay algunos que los perturban y ellos pervierten el evangelio verdadero, no que puedan pervertir el evangelio, pero quieren pervertir el evangelio verdadero y pervierten en la concepción de los creyentes lo que es el verdadero evangelio. Y por lo tanto Pablo tiene que decir, si alguien, cualquiera, yo mismo, un cristiano o un ángel, predique otro evangelio, sea anatema, y ahora lo vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque es importante. Y vamos a saber más esto. Entonces mi proposición para ti es, hermano, tenés que saber la base, tenés que subirte al correcto evangelio, tenés que ser martillado por el correcto evangelio. Y que no vengan otros judaizantes y que con un martillo así te quieran sacar el evangelio de ti. No, clava el evangelio en tu corazón. Subite en el correcto barco para ser como Cristóbal Colón y seguir descubriendo, hermano. Y por eso Pablo te repite aquí a los que son inconstantes. Y yo te digo a ti, no seas inconstante, pues si no vas a ser perturbado. Y entonces vamos a explicar cómo antes hemos dicho, dice la escritura, también ahora los repito. Hay unos que explican, unos comentaristas que explican que aquí Pablo estaba repitiendo lo que dijo en el versículo anterior. Eso es obvio que está repitiendo, en eso es verdad. Pero dice que cuando él dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, se está refiriendo como lo que dije en el versículo anterior. Y está bien eso. Eso indica el motivo, gran motivo de por qué repetir. Sin embargo, también puede ser que esto lo había dicho en su primer viaje misionero. Ahí está la otra postura de que dicen esto, que lo dijo en el primer viaje misionero, estas cosas, y ahora lo repite. La objeción de los que piensan de la primera manera a esta que yo les expliqué de la última manera, es que en el primer viaje misionero no había gentes que les estuviesen perturbando. Y por eso, ¿cómo les va a decir en el primer viaje misionero si cualquiera otro les perturba o hace esto? O si yo mismo venga un ángel del cielo, sea anatema que predique otro evangelio. Entonces otros dicen, no tiene coherencia. El más coherente es que ahora está repitiendo lo que dijo el versículo 8 porque efectivamente estaba pasando eso. Habían judaizantes que estaban distorsionando la verdad del evangelio. Pero no está mal aceptar la otra postura, de que tal vez Pablo le había dicho en el primer viaje misionero, pues entendiendo el contexto histórico, habían muchas personas que podían rápidamente desviarles a otro evangelio, pues había en el contexto histórico ahí personas que estaban desligándose del judaísmo y entrando supuestamente a seguir un evangelio de la gracia de Dios. Y habían muchos que le criticaban a Pablo, y el diablo estaba allí, y todo lado, estaban hasta los mismos judíos que odiaban la gracia de Dios, que les podían perturbar, y entonces Pablo, cuando les predicó el evangelio, les advertía también. Muy probablemente también es eso, ¿verdad? Pero hermano, de todas maneras, pase lo uno o lo otro, es importante saber por qué Pablo lo repite aquí, porque es muy importante que el creyente no sea perturbado. Eso es el por qué lo repite, hermano. Eso es porque lo repite, para que vos no seas también, y ahora la Biblia te lo dice a ti, para que vos no seas también como los de Galacia, no seas inconstante en el evangelio. No, tenés que saber el verdadero evangelio. Entonces, y después dice el texto, y si alguno os predica otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, esto es lo que había dicho en el versículo anterior, y que es la repetición que Pablo dice que les repitió, ya sea antes allí cuando les predicó por primera vez, o ya sea lo que le dijo en el versículo anterior que estudiamos la otra vez. Pero al fin de cuentas, ¿por qué lo repite? Teniendo en cuenta esas dos posiciones, principalmente lo repite, hermanos, uno, porque ellos no sabían. Entonces Pablo les tiene que martillar, crean el evangelio, sean
constantes y no sean perturbados por ellos. 2. O entonces, para que no sean perturbados por ellos, para que sí suban el barco, como Cristóbal Colón. 3. Para que no vivan en la carne, pues el seguir otro evangelio va a traer frutos de la carne, de no apropiarse la verdad del evangelio, de no vivir por fe, sino vivir por sus propias obras meritorias. El contexto de toda la carta es claro esto, que querían vivir bajo la ley, someterse al antiguo régimen, siendo que Cristo vino a sacarles de ese régimen de la ley. Y para los que ahora en esta época creyeron también, Cristo vino para sacarles del poder del pecado, para que vivan por el poder del Espíritu Santo. Y también, por lo tanto, para que tengan, esto Pablo lo repite, para que tengan una vida cristiana fructífera, una vida en libertad, porque a la libertad Cristo nos ha llamado. Esto no seguían entendiendo, pues estaban siendo perturbados por los de Galacia. Hermanos, esto es lo que Pablo, ¿por qué quiere repetir esta gran verdad, hermanos, aquí? Y es necesario el por qué Pablo lo pone aquí, hermano, porque necesitamos saber lo que es el evangelio, la base de lo que es el evangelio, hermanos. Ahora, hermano, ¿tú sabes esto? ¿O piensas que es pretencioso decir que sabes la verdad del evangelio? Bueno, si estás pensando que es pretencioso saber la base del evangelio para entrar y disfrutar de la libertad, hermano, estás siendo perturbado por otros. Y estás siendo perturbado en el sentido de que otros, tal vez tu misma carne, los enemigos, y claro, tu misma carne está permitiendo eso, ¿no? De que te perturbe. Y estás siguiendo otro evangelio. Si es que hay otro evangelio, no lo hay. Estás siguiendo un evangelio de obras, porque hay dos clases de evangelio, como le estaba predicando la otra vez. Uno que es seguir el camino, la vida cristiana, considerando la obra de Cristo en la cruz por fe, y allí abundan las bendiciones. Y la otra esfera es seguir el evangelio de obras, donde no vas a encontrar bendiciones, sino que vas a encontrar perturbación, vas a encontrar malo, vas a encontrar una isla llena de caníbales, vas a encontrar lo peor de lo peor. Y entonces, no es pretencioso decir, hermano, esto es ser libre, ahí está el camino de la libertad. Hermano, si alguien te viene aquí, como escuché en una ilustración, y te dice, ¿quién quiere este reloj Rolex? Dice una ilustración de que muchos adultos dijeron, no, yo no, jaja, porque no me vas a dar, no voy a ser bobo. Pero un niño dice, yo quiero, y le dio, hermano, porque creyó, y porque estaba diciendo, así es el evangelio, es mucho más rico. Y la acción de darte también. Por ejemplo, Dios dice, disfruta del evangelio. Pues allí vas a encontrar las inconmensurables verdades del evangelio. Disfruta, a la libertad Cristo os ha llamado, sed libre. Ahora no vuelvan otra vez al yugo de la esclavitud. Ahora estés siempre gozosos en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Hállate la vida en Cristo. Allí se manifiesta el Dios 100% amoroso para ti, 100% justo y 100% verdad, y te dice, apropiate de esta gran riqueza del evangelio, apropiate de este amor del Padre del Hijo pródigo, que viendo, aunque era sin pecador, fue y corrió y te abrazó, hizo gran fiesta, mató al becerro gordo por ti. Apropiate de esta verdad. Sin embargo, hay otros que van a decir, no, esto no es, si no se vive la vida cristiana, aunque fueron creyentes, no, si no, hay que hacer esto para ser mejor, si no. Yo hice esto, yo trabajé con mi padre, yo hice todo, le seguí a Dios, y ahora viene uno ahí y se quiere apropiar del regalo de Dios y vive feliz. No. Yo voy a decir a Dios que está mal. Eso es el pensamiento de el legalista, de el que está siendo perturbado, pues está pensando como los que les perturbaron, hermanos. Qué horrible es vivir así, hermanos. Vos tenés que ser como un niño y aceptar esa gran verdad. Sí, acepto el Rolex del evangelio. Acepto ir a América con el barco correcto como Cristóbal Colón. Acepto descubrir verdades cada vez más maravillosas para mí. Acepto. Estaba contando una ilustración en unos videos anteriores, en otra clase de videos de estudiando con stickers que tengo en mi canal YouTube, de que había por las edades, hasta que llegó Einstein, no se había descubierto, ¿no?,
el poder que había en un pequeño átomo, que es capaz de ser bombas nucleares, hermanos. Pero vino Einstein y descubrió, así hermanos, el evangelio es inconmensurable, pero tenés que saber la base, hermano. Tenés que saber las matemáticas correctas, que es que de gracia recibís todo, de gracia aceptás el regalo de la salvación, que es inconmensurable, hermano. Entonces no tienes tú por qué ser estorbado en este evangelio, y por eso Pablo te lo repite, te lo repite y te lo repite en toda la carta, no solamente en el versículo 9, al repetir el versículo 8 sobre cuidarte de los perturbadores, sino que él te lo repite por toda la carta, hermanos. Así también como hizo en Filipenses 3, que antes había hablado sobre algunos que, cuidado de los que antes había hablado de los que se alimentan en su propia carne y son enemigos de la cruz de Cristo, y luego en Filipenses 3 los repite de vuelta, hermano, diciendo cuidado de los perros, y es muy seguro decirlo de vuelta. Y por toda la carta también así te repite, hermanos. Por ejemplo, ojalá se mutilasen todo, una parte del cuerpo, los que os perturban, hermano. Y repite todo eso en la carta. No tenemos que ser perturbados para el correcto evangelio, hermano. Uno, porque nos saca la libertad que tenemos en Cristo y nos saca a tener una vida fructífera en Dios. Y es decir, nos saca de predicar el evangelio correcto, y viene todo el mal sobre nosotros. Pues separados de Él, nada podremos hacer, hermanos. Nada, nada. Separados de Él, viene todo lo malo, hermano. Viene el castigo, viene la disciplina. Viene todo para que vos quieras volver a estar con Cristo, hermano. El verdadero creyente no van a querer estar sometido en esto, porque es una vida horrible, hermano. Estar inseguro. Es como dije en el video anterior, es tener una espina en el zapato que te va a llevar a vivir esta vida en un sub y baja, más cayendo que, bueno, subiendo, pero no tanto como los que se apropian de esta verdad, y van a ir felices al cielo, y no se van a alejar avergonzados de Él, no van a tener esa inseguridad de que allí en el cielo se van o no alejar avergonzados, hermanos, porque van a estar seguros de su salvación. Entonces, hermano, concluyendo, los de Galacia tenían fama de no dejarse fiar por un evangelio glorioso, el evangelio de la gracia, que es todo de gracia. No se dejaban fiar, decían, no, hay que hacer algo para apropiarse del evangelio, vivir feliz la vida cristiana. No, y no se dejaban fiar, y por eso eran inconstantes. Y esto era también lo que la etnia de los galos tenía en su historial, es decir, un emperador de Roma, creo que era, no sé si era Pompeyo, dijo de ellos que ellos no son dignos de confiar, los galos, así como raza, ¿viste? Porque son inconstantes sus declaraciones, son inconstantes sus proposiciones. O sea, tiene una cultura así de ser inconstante. No sé si tiene una relación con esto, pero bueno, tenía una naturaleza pecaminosa que les hacía ser inconstantes, eso es verdad, hermano. No, pero hermano, nosotros no tenemos que ser inconstantes como los de Galacia. Tenemos que apropiarnos de la verdad que es en Cristo, hermanos. Yo, por ejemplo, yo estudié en una facultad, Ingeniería Agrimensura, y no fui constante en eso, ¿no? Yo dejé la facultad por causa del llamado que Dios me dio para ser salvo. Y llegué a primero, segundo, tercero. Y bueno, también el diablo, mi carne, todo estaba luchando contra mí, y de una manera poca vista, porque yo había recibido al Señor Jesucristo, Él me había salvado, entonces había una lucha ahí, y también eso no me dejaba seguir estudiando. Era la fuerza mayor de Dios que me estaba no siendo ser constante en los estudios también, hermano. Y por eso varias veces me dijeron, vos no sos constante en tus proposiciones, vos dejaste la facultad. Hermano, sí, yo fui inconstante en eso, pero yo no soy inconstante en el asunto del evangelio, y no soy pretencioso en decir esto, pues yo sé que Pablo, el apóstol Pablo, quiere que yo sea constante en el evangelio, y que me gloríe en la cruz de Cristo, que sea libre en Cristo, y que no sea inconstante como los de Galacia. ¿Vas a ser tú así? Podrás ser inconstante en muchas cosas, hermano, pero que no seas inconstante en el evangelio, hermano. Y ser inconstante en las otras cosas
en un cierto sentido está bien, hermano, si es para dejarlas, para seguir el llamado que Dios tiene para ti en esta vida, para seguir el deseo de Dios, y no temas cuando otro te dice, sos inconstante en esto, y ellos ignoran que la constancia en el Evangelio es lo principal. Eso es lo principal, hermano. No dejes que te desvíen diciendo, ahora estás siendo inconstante en seguir las leyes judías. Eso es otra cosa. Ahora estamos en el Evangelio de la gracia. No tenés que unir eso con la gracia de Dios. La gracia de Dios es de regalo todo. Y vos vivís ahí y Dios te da todo. Dios te da el discernimiento para cómo vivir y ser constantes en la vida cristiana, hermanos. Y construir, como estaba diciendo en una predicación hace poco, y atesorar tesoros en el cielo, como Pablo decía, que mi depósito está allí. Vivimos acá por gracia, por el Evangelio, y es el mismo Evangelio que va a hacer que el Espíritu obre en nosotros al tener fe en el Evangelio para obrar montones de cosas y ser constantes siempre en el Evangelio. Como también va a decir, creo que primera de Corintios 15, que sean constantes en la obra del ministerio de Dios y porque así van a recibir frutos y crecer, hermanos. Entonces yo no soy pretencioso, solo me apropio de la gran, inconmensurable verdad del Evangelio para ser libre, porque para eso Cristo me hizo libre. Y ese es mi deseo para ti, es el deseo de Pablo, hermano, que tú seas constante en creer el Evangelio, apropiarte de esa gran verdad que allí Cristo en la cruz te declaró libre. Pero tú te vas a apropiar de esa verdad. De hecho, Dios ya te dio el reloj roles en la mano. Dios ya te dio el Evangelio en tu corazón. Ya sos salvo, ya tenés todo. Pero ¿vas a vivir según eso? ¿Vas a apropiarte de eso? ¿Vas a ser libre? ¿Vas a disfrutar de la vida en Cristo? ¿Vas a producir frutos? Y entonces no vas a vivir en la carne, hermano. ¿Vas a hacer eso? Y es toda la bendición se encuentra en apropiarse de la verdad del Evangelio y ser libre en Cristo. Y esta es mi oración para ti, persona que me estás escuchando o que escucharás este video. Que tengan un buen día.